Bien, vamos a repasar un poquito lo que es análisis de funciones. Vamos a tomar un gráfico aproximado, ¿sí? Vamos a suponer que el gráfico es continuo, o sea que el dominio de la función viene desde menos infinito hasta más infinito. Después tenemos puntos donde la función toca al eje X. Y un punto donde la función toca al eje Y. Vamos a suponer que este es el 2. Acá tenemos 4. Y acá tenemos menos 4. Y acá vamos a tener 3. Son valores aproximados. En el caso de la función, cuando es continua, abarca todo el dominio, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito. Tenemos X y G. Entonces, las raíces serían menos 4, el 2 y el 4. Y en el caso de la ordenada, va a ser el 3. Esto se marca en el eje Y. Estos serían los puntos notables para tomar en cuenta el análisis de la función. Entonces, vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos con el conjunto de positividad, que sería donde el gráfico se mueve por encima del eje X. Por encima del eje X. ¿Sí? O sea que, por encima del eje X, la curva toma esta parte. ¿Sí? Acá tenemos el conjunto de positividad. Entonces tenemos acá, para el conjunto de positividad, va a estar dado en este intervalo, desde menos 4 hasta el 2. El menos 4 y el 2 no están incluidos porque están justamente por encima del eje X, o sea, son puntos que pertenecen al eje X. Y la unión va a ser desde el 4 hasta el más infinito. ¿Sí? Eso sería el conjunto de positividad. El conjunto de negatividad está por debajo de esta línea, por debajo del eje X, y lo tenemos marcado, a ver si tenemos otro color, toda esta parte y toda esta parte. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de negatividad, estaría entre menos infinito y menos 4, unión 2 y 4. Esa sería la... Bueno, entonces tenemos conjunto de positividad, negatividad, vamos a intervalo de crecimiento, ¿sí? O sea, habíamos visto la clase pasada la curva, cómo crece, ¿sí? Desde el menos infinito, vamos a suponer que crece hasta acá, ¿sí? Acá hay que hacer un corte. Entonces, vamos a suponer que ese corte está en menos 1 para la X. Entonces, crece desde menos infinito, ¿sí?
hasta menos 1. Acá hacemos el incluido, ¿sí? También crece en este corte, en este punto, ¿sí? Pero este punto lo tenemos que asociar con el eje X. Vamos a suponer que acá está en X igual a 3. Entonces la función crece desde este punto, ¿sí?, hasta el infinito. Entonces tenemos la unión desde el 3 hasta el más infinito, ¿sí? Después tenemos el intervalo de decrecimiento, que sería la función donde empieza a bajar hasta desde este punto hasta este otro, ¿sí? O sea que viene desde menos 1 respecto de x hasta 3 respecto de x, ¿sí? Acá tenemos incluido, no incluido, incluido y no incluido, ¿sí? Eso para tener en cuenta la parte de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Entonces, vamos con este ejercicio. Dice, función polinómica, f de x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1. A la hora de hacer la representación gráfica, este último número, término independiente, nos indica que es la ordenada. ¿Sí? La función va a pasar por i igual a 1, ¿sí? 1 positivo. Si aplicamos el teorema de Gauss, tenemos que buscar los posibles valores en donde la función sea igual a 0. O sea, yo puedo decir x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1 me tiene que dar 0. Entonces, al aplicar a Gauss, debemos hallar los valores posibles, o sea, las raíces posibles. En este caso, tomando como positivo y negativo el 1, positivo y negativo el 2, también podemos tomar la relación fraccionaria, un medio, ¿sí? Estos serían los valores posibles. Entonces, cuando reemplazamos el positivo y el negativo en la función original, o sea, vamos a aprovechar y armamos una tabla de valores. En esa tabla de valores vamos a tomar los x que hemos tomado acá por Gauss. En este caso sería menos 2, vamos a ordenarlo, menos 1, menos un medio. También vamos a tomar al 0, ¿sí?, para hacer la representación. Un medio, el 1 y el 2. Y vamos a sacar las cuentas correspondientes. Entonces, si hacemos el cálculo auxiliar de la tabla de valores puesto en la función, vamos a tomar el primero, sería menos 2 elevado a la cuarta, lo ponemos entre paréntesis, menos 2 por menos 2 al cuadrado más 1. Esa cuenta, ¿sí?, va a dar como resultado 9 positivo. Para tener en cuenta, esta expresión tiene exponentes pares, o sea, el 4 y el 2. Por tal motivo, si para menos 2 da 9, para 2 también va a ser 9. Se repite el mismo valor, ¿sí? Porque en este caso va a ser 2 a la cuarta menos 2 por 2 al cuadrado más 1. Es el mismo resultado, ¿sí? Para menos 1 y para 1 el resultado da 0. Entonces acá, estas serían las raíces. Ahora probamos para un medio. Entonces, acá tenemos la tabla de valores desde menos 2 a 2. Ya tenemos las dos raíces, ¿sí?
tenemos acá esto que es la ordenada, que obviamente ya lo sacamos del término independiente, ¿sí? Ahora vamos a hacer la representación gráfica. Vamos a trazar los ejes cartesianos y vamos a marcar todos estos puntos para la parte gráfica. Entonces, en la representación gráfica tenemos desde el eje X, menos 2, menos 1, 1 y 2, ¿sí? Con el 0, que es la intersección de los ejes. Acá tenemos la ordenada, igual a 1. Vamos con las raíces. Cuando X vale menos 1 y es igual a 0. O sea que la raíz tenemos acá. Y la otra raíz es cuando X vale 1 igual a 0. Ahí tenemos las raíces. Los otros puntos. Cuando X vale menos 2 y vale 9. Tenemos por acá. Y la otra sería cuando X vale 2 y vale 9. Entonces ahí tenemos los puntos para la representación gráfica. Entonces, vamos a hacer esta unión de puntos. Gráfico aproximado. Ahí estamos. Y ahora hacemos el análisis de la función, ¿sí? Entonces, vamos con el conjunto de positividad. La gráfica es continua. La gráfica está por encima del eje X. El dominio de la función es todo el intervalo que viene desde menos infinito hasta más infinito. Eso sería para el dominio de la función. Para el caso de conjunto de positividad, sería todo el intervalo, ¿sí? Lo que vamos a dejar de lado son las raíces, ¿sí? Eso va a ser lo que tenemos que obviar para el conjunto de positividad. Entonces, tenemos la primera parte, estaría comprendida desde menos infinito hasta menos 1. Unión. Desde menos 1 hasta 1. Unión desde 1 hasta más infinito. Eso sería para el conjunto de positividad. Si bien la función es continua en todo su trazo, para la positividad es por encima del eje X, la negatividad es por debajo. En el caso de la negatividad, el conjunto es vacío. O sea, la gráfica no se mueve por debajo de del eje X. Entonces, gráficamente, para lo que es el crecimiento, crece en este pequeño tramo, que va desde menos 1 a 0. Después crece acá nuevamente, desde el 1 hasta el infinito, ¿no? Respecto siempre del eje X. Esto sería el intervalo de crecimiento. Entonces tenemos desde menos 1 hasta 0. Vamos a hacerlo incluido. Unión de 1 a más infinito. Esto es lo que crece. Ahora vamos con lo que decrece. La función decrece hasta este punto. Viene desde menos infinito hasta menos 1, ¿sí? Y decrece en este pequeño intervalo que va desde 0 hasta 1. Y ahí terminaría el análisis de la función.